Hola, profe, buena tarde. Buenas tardes, ¿me escuchas? Lo escucho suavecito, profe. Ah, como siempre. ¿Qué más de cosas? Profe, la verdad lo escucho así a lo lejos, muy suavecito como eco. Espera a ver si de pronto le aumentemos esto. Es que hay problemas con no sé si es con el audio, con el internet acá. Y el problema es que me toca colocar el altavoz del celular, entonces menos lo escucho. Esta mañana me tocó supuestamente con audífonos, les tocó a los chicos porque no escuchaban tampoco. Pero ya miramos a ver. De esta manera lo importante es que la información que les comparta me la entiendan, ¿sí o no? ¿Qué más? Bueno, ¿Cómo te ha profe. ido? Bien, señor, ¿y su merced cómo ha estado, profe? Pues amor, en términos generales muy bien. ¿Para qué me quejo? Me alegra. No sé qué, ¿cómo va todo? Cuente. Bien, profe, pues aquí voy manejando hoy para la casita, pero bien, gracias a Dios, hasta ahora mi cuenta de la reunión del Zoom. Ah, bueno. No, es que como lo que te digo, yo no sé si es que están fallando por acá el internet, pero va a tratar de hablar durito. Tranquilo, profe. Yo, Yo aquí le pongo atención. yo trato de mirar es que he intentado mucho con los audífonos, ya siempre me dicen que colocando los audífonos se escucha mejor, pero me da raro. El problema mío, profe, es que la verdad no los tengo aquí. Ahí me Ya estará escucha hoy para mejor o la peor. casa. O yo no No, me voy a colgar y vuelvo y me conecto a ver si de pronto es mi celular. Ahí me escucha mejor, ¿no? Me cayó. Hola. ¿Ahí me escuchan mejor o peor? ¿Ahí me escuchas mejor o no me escuchas? ¿Ahí me alcanzas a escuchar? Profe, aquí me conecté y le subí el volumen a ver. ¿Cómo, A mami? ver, hábleme, profe. No, creo que está molestando mucho, es como el internet por acá. ¿Con este me escuchas mejor? La verdad, me coloqué unos audífonos que me prestaron, pero no los sigo escuchando igual. Ah, no. ¿Y acá? No, me tocó ahí Hable a trabajar. ver, profe, lo escucho. Se escucha muy lejos, ¿cierto? Sí, la verdad, sí, muy lejos. Me toca hacer un esfuerzo grande. Mm, no, me tocó así, entonces por este lado más bien. ¿Mejor ahí? Está raro, está. Bueno, de resto, ¿qué más? Entonces cuente a ver qué ha pasado con Andrés. ¿Me preguntaste por Andrés, sí, profe? Sí, señora, ¿qué ha pasado con Andrés? Pues, profe, ¿Cómo? pues es un poquito complicado, digamos que reunirnos por tiempo, pero pues ahí hacemos entre los dos, digamos que lo mejor que podemos, compartimos ideas, entre los dos nos mandamos trabajos, Ujú. él me dice si le parece o yo le digo pues si me parece y así tratamos como de complementar información y demás, porque yo estoy estudiando en la mañana y en la noche. Ah, ok. Porque Ajá, entonces, en la reunión pasada le comentaba a él, es que me mandó la corrección de los objetivos y eso me la envió 3 veces. Y le dije, ¿qué sí, pasó con el estado del arte? Y me dijo, no, profe, no lo alcanzamos a hacer. Entonces le sí, dije, así bueno, es.
Entonces le dije, traten de hacer ese estado del arte y me lo envían también Sí, para podérselo revisar, porque es que, por ejemplo, Lady me envió el estado del arte, me dice, entrega final de estado del arte cuando no entregó la inicial, ¿sí me entiendes? Entonces son sí, cosas claro. que pues yo pienso Natalia, que es mira, estos zapatos importante están cumplir pesados. el cronograma que tenemos todos, pues para Para el, así, porque para el si 11 la entrega el estado del arte y el marco teórico, ¿cierto, profe? sí, el marco teórico lo tienen que entregar el 11, Ok, pero yo les dije que podían entregarme el estado del arte en estos días para ir pudiendo revisar, porque es que si no después se listo. acumula todo y tenemos un gran problema. Entonces, Ok, yo les daba chance porque yo tenía que haberlo de los devuelto hoy, pero pues si no lo sí, tengo, ¿qué voy a revisar? sí, Vamos a así ver. es. Listo, profe. Ok, profe, entonces yo Entonces, se lo estaría enviando a más tardar el jueves o viernes, ¿sí? ujú, yo les voy a Ok, enviar también, sí, para que vayan ahorita la idea era compartirles algo de lo que tiene que ver con el marco teórico para que tengan ideas. sí, señor. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? Yo no sé quién fue por allá a decir que era que yo les colocaba videos y a mí me parece que yo no les estoy colocando videos, les estoy colocando es videoconferencias Sí, para que así es. ustedes tengan herramientas que les puedan recordar en esa parte. Eso, no sé Sí. si sea un sentimiento general o solamente la persona que dijo allá, porque es que me parece que eso no está bien. Pues personalmente, la verdad no tengo ni idea, profe, quién sería. Y personalmente no, ha sido muy bueno porque uno generalmente uno está empezando con una investigación y los tutoriales han sido muy buenos. Y al Ajá. correo me llegó uno, el último que colocó, y la verdad eso es una gran ayuda porque uno generalmente uno espero por dónde empiezo y qué hago y de dónde saco. Pero no, han sido muy buenos los tutoriales y las explicaciones y demás. Y de todas maneras que Lo a que mí pasa me es que toca parece. leer es muchísimo. Sí, claro. A mí me parece supremamente importante, ¿cierto? Que gente que ya es especialista en esa área, pues uno, y da sus conceptos, uno tratar de mirarlo, ¿no? Sí, así es. Eso es fundamental. Entonces, de pronto hay personas que no entienden eso y, Sí, y de pronto están tomando ese semillero como un juego. Por ejemplo, no asisten a las reuniones muchas veces hasta sin motivo y pues igual lo la que verdad, hablábamos la clase pasada o la reunión pasada, que era importante que si Bueno, podían reunirnos temprano, nos reuniéramos entonces temprano, pero entonces no falta el que tiene que trabajar, que no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces sí, esas son así las es. cosas que de todas ponga maneras la uno mano, Natalia. se tiene que sacrificar un Ahora ponga poquito, ¿no? la mano. Ujú, así es, sí es, y no crea, profe, uno se angustia mucho porque, por ejemplo, bueno, en el caso mío, digamos, yo estoy en la mañana y en la noche estudiando. Se dice, Dios mío, ¿en qué momento saca uno tiempo y uno trata como de cuadrar todo y decir, no, por ejemplo, mañana le toca a uno que ponerse a leer, que a buscar, que investigar, que Ujú, redactar y muchas cosas más. sí, Entonces, pero sí, cuadrar los tiempos de todos, pues sí es como complicado. ujú, pero es más fácil cuando a ti te dan unas pistas o unas pautas por dónde puedes llegar Sí, a hacer así ese es. proceso, ¿sí me entiendes? Entonces es lo que yo le digo a las Ujú. personas, pues igual cuando uno ha estado en ese cuento y ve que eso es un problema complicado cuando uno no se la pasa haciendo esto, ¿cierto? Entonces gente que se la pasa en esa cuestión, pues es importante uno compartirles también a ustedes algo de las experiencias de ellos. Señora Paula, muy Sí, buenas noches, buenas tardes. inclusive ayer yo le decía a Andrés, le dije, Andrés, ¿no han mandado reuniones de Zoom? Entonces él me dice, no, le digo, porque es que pues esta semana nos habíamos quedado a reunir con el profe y no me ha llegado. Entonces me Ujú, dijo, no, le vas a pedir al profe a ver qué pasó. Y la semana pasada creo que en la reunión también llegó así como la invitación muy sobre tiempo. Yo dije, no, no estoy en la casa, no tenía datos, no tenía nada, ni a dónde conectarme, no, ahí sí no podía. Oiga, pero ese ujú. día. Sí, la clase pasada, pues yo les dije, yo les comenté que de pronto íbamos a Sí, hacer una reunión intermedia pero que me avisaran a ver si estaban de acuerdo y ninguno avisó. Creo que los dos que hablaron, dos personas hablaron ahí. Entonces, pero como ya teníamos más o menos establecido que era el sábado, que nos íbamos a tratar de unir los sábados a las 5:30 porque a las 4 tampoco se podía, ¿se acuerda? Porque hay sí, unos un sábado sí compañeros me que parece trabajan. perfecto. Sí. Entonces Pero toca ¿sabe qué tratar. sería bueno, profe? Tal vez hacer bueno, perdón, ¿no? Una opinión. ¿Qué? Las reuniones o las invitaciones, digamos, el sábado temprano, con eso uno en la tarde ya se calcula que está por las mismas horas, ¿sí? Ah, Porque hay no, gente claro, que, no. digamos, no Lo que les pasa sabe es que hacer. desde ayer traté de hacerla, sino que por acá como están como mirando, revisando el internet, entonces no había Sí, internet todo el día, entonces dije, no, sí. no aguanta. ¿Listo? Pero sí, Mm, tranquila, eso lo va a tener en cuenta y las redes se las voy a enviar con uno siquiera, pero porque vamos a tener que hacer unas reunioncitas como más seguidas para que la gente se meta en el cuento. sí. Ok, profe, perfecto. Ujú. Doña Paula, ¿cómo me le ha ido? ¿Me escucha?
Sí, profe, buenas noches, sino que Es- estoy fuera de Bogotá, y No, entonces, tranquila, pero sí lo estoy escuchando. Lo ¿me estoy escuchando, escuchas sí, bien profe. o muy tenue? No, no, lo escucho súper bien. Lo escucho Ah, súper bueno, bien, listo. profe. Es que como a Me veces, alegra, señor. como está molestando como el internet, entonces a veces no escuchan muy bien. Sí. Pero yo No, no, trato de pero hacer sí, el esfuerzo. muchas gracias. Gracias, profe. Señora, Muy amable. ¿Qué fue, mamá? muy bien. La otra idea también que de colocarles a, digamos, los enlaces o los videos de los temas que vamos tratando, es con el fin de que si la gente no se puede reunir, ¿cierto? Por ejemplo, que después tenga la oportunidad de revisarlos o yo les envío el enlace para que lo revisen, ¿sí me entienden? Sí, profe. Bueno, muestría, ver aquí. Yo creo que vamos entonces a mirar, pues vamos a tratar de mirar la información de que tengo para hoy, a ver si ustedes, si de pronto en algún momento pues se la comparten a estos ingenieros, ¿vale? Para que no pierdan ahí el tiempo, porque me da pena también con ustedes los que son cumplidos. ¿Listo? Listo, profe. La cámara es bien. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ya, profe. Ok. Eh, en esta clase vamos a ver cómo se realiza un marco teórico, ¿sí? Algunas pautas para iniciar la construcción de este apartado que es de vital importancia y nos va a ayudar. ¿Qué tal el sonido? ¿Sí escuchan bien? Sí, profe. Está como pausado en este momento. Ah, sí, es que lo pausé para preguntarles si estaban escuchando bien, porque como no lo estoy viendo. Eh, Diana, ¿escuchas bien? Profe, sí, señor, tranquilo porque yo voy manejando y tengo apagados el micrófono y lo que yo lo escuche, ¿sí? Ah, bueno, listo, listo, tranquila. Qué pena, gracias. No te preocupes, ahí entonces va. Ayudar a entender cuál es la teoría implícita en la ejecución de mi proyecto de investigación. ¿Hecho? Entonces, para eso vamos a compartir la pantallita. Va. Bueno.
¿Podemos observar ahí, por favor? Sí. Bueno. Entonces, inmediatamente luego de que nosotros en el capítulo número 2 hemos realizado, de acuerdo al formato que nos da la Universidad Técnica de Ambato, inmediatamente de haber descrito o ejecutado, realizado la parte de la revisión del arte, la construcción del estado del arte, ponemos de subtítulo marco teórico. Entonces, en el marco teórico, qué va a incluir? Ya. Vamos a empezar con esta frase de Roberto Hernández Sampier que dice: la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo. Características del marco teórico. Vamos a iniciar, vamos a admitirles a otros compañeros. Ya. ¿Cuáles son las características de un marco teórico que tiene que tener, no? Vamos, la claridad explicativa y predictiva. ¿Qué significa la claridad explicativa? El marco teórico nos va a ayudar a entender todas las variables, todas las definiciones, los conceptos y las teorías. Aquí, en este apartado, usted tiene la oportunidad de explicar al lector, de explicar cómo son los conceptos, cómo están construidas la parte teórica de su tesis. Tiene que ofrecer una consistencia lógica. ¿A qué se refiere la consistencia lógica? Que tiene que ir encadenadas las ideas, tiene que guardar claridad, tiene que guardar una explicación en orden, ¿de acuerdo? Si yo voy a hacer un marco teórico sobre el dolor lumbar, tengo que iniciar explicando qué es el dolor lumbar. Luego de eso, cuáles son las áreas implicadas en la zona lumbar. Luego de eso, cuáles son las enfermedades o los trastornos musculoesqueléticos que comprende la zona lumbar. ¿Sí? Esa es la consistencia lógica. Ofrece una perspectiva, una aplicación. ¿Qué es la perspectiva? Usted tiene que validarse o apoyarse de las teorías científicas que existen en relación a su tema. Es decir, que tiene que buscar literatura científica acorde al marco teórico que usted va a realizar. Y la aplicación es que, bueno, que esta teoría que usted está investigando tuvo que haber sido probada en algún momento, tuvo que haber sido investigada en alguna población. La innovación, por ejemplo, la implementación del Xbox que la compañera va a realizar es una innovación. Por ejemplo, la ejecución de una guía de ejercicios es una innovación. Por ejemplo, el compendio, la unión de varias técnicas para mejorar una condición en el paciente es otra innovación. ¿Sí? Todas las investigaciones son originales, por lo tanto, están dentro de esto de la innovación. Y la sencillez, por favor, ¿a qué se refiere esto? Que no utilicemos demasiados tecnicismos. Y si es que la tesis tiene que ser con tecnicismos, tiene que poner especificadores. Ok. Esto es importante, por favor, ¿sí? Esto lo vamos a explicar detenidamente. El marco teórico, la construcción del marco teórico va de la mano con nuestro director de tesis, ¿sí? Es importantísimo que usted recuerde que esta sección se realiza con la ayuda y la revisión del director de tesis o proyecto. ¿Por qué? El director de tesis juega un papel muy importante porque es el experto profesional en el área, en el tema, domina el tema que nosotros estamos haciendo. Y el profesor, en este caso yo, soy la persona especializada en ayudarle a construir este marco teórico, pero el contenido, el fondo, lo tiene que revisar el director de tesis. Todos los estudiantes de la maestría tienen el director de tesis o directora de tesis asignado.
o director de proyecto. ¿Cómo vamos a proceder? Esto, por favor, tiene que estar documentado. Aquí nada existe si usted no documenta y si usted no muestra evidencia. Usted tiene que escribir el guión o temas de su tesis. Ya le voy a enseñar cómo escribir paso a paso el guión de tesis. A ver, busquemos una herramienta para, a ver, este de aquí. Esto ya le voy a enseñar en un momentito más, le enseño cómo realizarlo. A ver, vamos a ver esto. Vamos un poco más acá que no nos moleste. Luego, a través de correo electrónico, usted le va a enviar, que haya por favor evidencia de esto, le va a enviar a su director de tesis el guión. Esto verá que se le dijo en las semanas que estaban de vacaciones, se les dijo que usted, no de vacaciones, sino se suspendió la maestría. En esas semanas usted ya debía hacer este guión de aquí y enviarle. O si es que no lo ha hecho, ahora lo va a enviar. Enviar por correo electrónico a su director y decirle, estimado doctor, estimada doctora, tenga la bondad de ayudarme a revisar estos temas que pretendo poner en mi marco teórico. Si usted considera poner o quitar algunas cosas, bienvenidos. Entonces, cuando usted le envíe el guión, él va a decir, bueno, a mí me parece que la definición de la zona lumbar está por demás, vamos a retirar. Vamos a poner mejor la definición de los músculos que se encuentran ahí, hecho. Entonces, el director es quien le va a guiar esta parte de acá. Luego de recibir y acoger todas las observaciones, aquí este correo le devuelve diciéndole cualquier cosa al director, ¿no es cierto? Luego de eso, usted vuelve a arreglar el guión o los temas, ¿sí? Arregla de nuevo con todas las indicaciones que el director le ha devuelto, incorpora, quita, amplía, lo que usted tenga que hacer y empieza a redactar los temas, ¿de acuerdo? En Word, una vez que, por ejemplo, le deja dos temas, ¿ya? Le deja, verá, concepto del core, músculos que implican el core, trastornos del core, que es la primera variable. Y la segunda, deportista de alto rendimiento, ¿qué es el atletismo? ¿Cuáles son las personas más vulnerables a esta enfermedad del core? Es un ejemplo, ¿no? Una vez que ya definen esos temas, los temas tienen que ir acordes a las variables. Esto ya vamos a explicar. Usted en un Word redacta todo eso y le vuelve a enviar y le envía a la, bueno, esto ya voy a explicar luego cómo lo hace. Lo envía a la presidenta, luego la presidenta hace el mismo proceso que explicamos ayer y me envía al profesor para aprobarle. Pero hasta aquí. Usted tiene que cumplir esto con su director. Su director es quien le va a decir esta parte teórica que está bien o está mal. Darle luz verde para que usted desarrolle. Lea sobre su tema y haga un guión o esquema. Aquí vamos a ver cómo hacer el guión o esquema del marco teórico. Vamos al primer ejemplo. Por ejemplo, en la valoración del riesgo de caídas en pacientes con alteración en la marcha por secuelas de patología neurológica, neuromusculoesquelético. Vamos a leer otra vez el tema o el problema. El investigador va a valorar el riesgo de caídas en pacientes con alteración en la marcha. Estas alteraciones de la marcha, el paciente lo adquirió a consecuencia de una patología neurológica, ¿ya? 1, 2, 3 patologías neurológicas. Entonces, ¿qué puede considerar tomando en cuenta estas variables de aquí? Valoración del riesgo por caídas, alteración de la marcha en patología neurológica. Lo que el director y el estudiante han considerado poner en el marco teórico son las caídas, el equilibrio, la marcha normal y la escala modificada de Tinité. Entonces, este test de aquí sirve para valorar el riesgo de caída. Y aquí también explica qué es una caída, qué es el equilibrio y qué es la marcha normal. Este tema, este guioncito que ha construido el estudiante tuvo que haber sido aprobado por el director, no por el profesor de metodología, no, sino por el director.
¿Por qué? Porque el director es la persona experta en el tema que usted va a realizar. No olvidar, por favor. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Lea sobre el tema, dice, y haga un guión o esquema. En el ejemplo número 2, el investigador va a evaluación de la inestabilidad del tobillo en deportistas. Entonces, hay muchos esguinces de tobillo, hay muchas torceduras. A ver, déjame, ¿ya? Hay muchas condiciones que afectan a la salud del deportista, ¿no? La salud en cuanto a su desenvolvimiento en el deporte. Entonces, este investigador va a evaluar la evaluación de la inestabilidad de tobillo en deportistas. Entonces, él ha considerado poner en su marco teórico el atletismo, o sea, concepto de atletismo, inestabilidad del tobillo, anatomía y función del tobillo, ¿qué dice? Bueno, del tobillo, fisiopatología, diagnóstico, excursión, balance, test, el test que va a evaluar y el otro test que es el MOBI 2 Perform. Entonces, dése cuenta usted que el marco teórico tributa a la relación que tiene todos los temas que explica su investigación. Por eso es importante que en los apartados anteriores, que es la introducción, sobre todo en el planteamiento del problema, usted explique cuál es el problema. Porque luego en el marco teórico tiene que desarrollar el problema. Si usted dice que la inestabilidad del tobillo en deportistas le limita a que el deportista llegue a tener un desenvolvimiento internacional de élite, hecho, ¿qué es el problema? Dice, yo quiero investigar por qué los deportistas de la Federación de Tungurahua no llegan a ser nunca élites. Ya, entonces usted dice, yo pienso que es o se hipotetiza o se le adjudica a las constantes lesiones que el deportista sufre en su tobillo. Pues para eso usted escribió en el planteamiento del problema. Y aquí en el marco teórico tiene que explicar todo lo que dijo con las variables. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo número 2. Bueno, hasta aquí, verá, no se olvidará cualquier pregunta, por favor, apúntelo que lo vamos a hablar en el foro. Vamos a responder a todas las preguntas y vamos a dar solución. Aquí en el guión o el esquema tiene que estar descrito los test que usted va a utilizar también, si usted va a hacer evaluaciones. ¿Sí? A pesar que en metodología, bueno, también se hace una descripción cortita de algunos datos de los test o de las pruebas diagnósticas que usted va a aplicar en su problema. Entonces, en primer momento, para hacer el marco teórico, el primer paso es leer su tema y hacer un guión o esquema. ¿De acuerdo? Primer paso, entonces, voy a escribir mi marco teórico. Leo muchísimo. ¿Qué voy a leer? Todos los artículos científicos que yo les he recopilado y con los cuales he construido el planteamiento del problema, la introducción y el estado del arte. ¿Sí se dan cuenta cómo se va encadenando y se va ampliando esto del proyecto? ¿Por qué? Porque estamos yendo en orden, ¿no? Entonces, hasta este momento, si usted ha realizado una revisión exhaustiva del estado del arte, más ha leído cómo se le ve el problema a nivel mundial y cómo usted concibe su problema, entonces usted tiene la capacidad de hacer un guión de los temas que se relacione con las principales variables. Primer punto, vuelvo a repetir, leer sobre el tema y hacer un guión. Vamos al segundo punto. El segundo punto es escriba conceptos de cada tema, ¿sí? Cuando usted tenga este guión de aquí, lo único que va a hacer usted es desarrollar los conceptos, escribir conceptos. Entonces, conceptos y definiciones de los claves del tema en cuestión y citar, por favor, todo con Mendeley. Conceptos, escribir aquellos con significados precisos, expresiones o variables involucradas en el problema formulado de autores relevantes, de autores actuales, de autores
que sean un modelo del tema que nosotros vamos a hablar, ¿sí? Parafrasear los conceptos que reúnan o sean modelos que constituyen un enfoque determinado que explique el problema planteado, ¿sí? Entonces, una vez que yo voy a buscar un concepto de atletismo y me doy cuenta que la persona experta en atletismo es un tal Noriega, ¿ya? Entonces, a él le cito, parafraseo bien y le hago constar en mi marco teórico. Segundo punto, segundo paso, entonces, escribir conceptos de cada uno de los temas que yo he escrito en el guión o esquema. Ahí vamos a ver. Seguimos en el punto 2, ¿no? Concepto de variables de los estudios. La descripción debe ir desde las teorías de las variables implícitas en el estudio. Nada, escucharáme bien lo que voy a decir en este momento. Nada de lo que consta en el marco teórico tiene que ser porque usted sabe. Yo sé que nosotros como profesionales, ustedes son licenciados ya, ustedes ya tienen un tercer nivel y deben saber muchísimos conceptos, pero esos conceptos que usted se aprendió o que desarrolló le pertenecen a otros. Por lo tanto, el marco teórico tiene que ir totalmente citado, bien citado por los autores. La redacción. Entonces, hasta aquí recapitulamos. Primer punto, hacemos un guión o un esquema. Segundo punto, desarrollamos con conceptos todo el guión. Eso es todo el marco teórico, ¿sí? Lógicamente, para su proyecto, porque hay marcos teóricos, por ejemplo, si esto fuera una tesis o un artículo o ya un formato diferente, pues tendríamos que poner más elementos. Pero para ustedes, para nuestra maestría, lo que se les pide son estas dos condiciones. Primerito, hacer un guión y segundo, desarrollar el guión. Vamos a la redacción. En un primer momento usted tiene que usar Mendeley, ¿de acuerdo? Usted tiene que poner en una nota de Mendeley la idea principal y parafraseada. Segundo, seleccionar los temas de sus variables y define el problema de investigación. Para esto se debe basar en las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utilizar citas, las citas textuales, las citas bibliográficas, buscar todo lo relacionado, ¿no es cierto? Y dejar muy clara la idea del autor. Aquí en este apartado es importante a veces ¿cómo se llama? El autor, a veces el autor confunde ciertas ideas y le parafrasea, a veces por parafrasear o porque no haya demasiada coincidencia en la redacción con la idea del autor, se suele cometer errores de cambiar los conceptos. Por ejemplo, lo que anteriormente yo le decía a la compañera, ¿no? El core, arriba decía que es la parte media del ser humano y abajo inmediatamente decía que también están las zonas de las extremidades inferiores. Entonces yo decía, eso confunde, ¿sí? Entonces tiene que utilizar correctamente, por favor, las ideas en este sector. Como tercer punto, interpretación del problema bajo los términos de la teoría. Interpretar el problema bajo la terminología de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Yo le recomiendo que no interprete, yo le recomiendo que parafrasee. Pero si usted interpreta algún término, tiene que ir de acuerdo a los sinónimos que habla en la teoría. Por ejemplo, esto apuntará, por favor, que me aclaren ustedes y que hagan una contribución ustedes. Por ejemplo, si yo quiero decir, sabe decir, el paciente dice, me duele el cuello. Sí, me duele el cuello, dice, tengo una tensión en el cuello. No dice, tengo una tensión, me duele el cuello, dice, doctorita, doctor, me duele el cuello, yo no sé, hace unos 15 días atrás he dormido mal, dice. Ya, eso tiene una interpretación de acuerdo a las teorías, ¿no? Se puede llamar contractura muscular
del cuello. O yo sé que existen otros términos también que ustedes lo manejan. A eso se refiere, ¿sí? Hacer la interpretación de la teoría de acuerdo a los términos universales que un licenciado en fisioterapia o licenciada en fisioterapia maneja. No olvidar, por favor, entonces, seguimos. ¿Cómo escribir el marco teórico entonces? Elaborar primero un esquema con variables de la investigación y luego describirlas. Aquí en la operacionalización de las variables también vamos a desarrollar, está señalado con rojo porque vamos a hacerlo en metodología. Es decir, que nosotros vamos a tomar todas las variables que usted haya hecho constar en su marco teórico y vamos a decir cómo lo vamos a medir. Este es un tema posterior que lo voy a dar en metodología. Déjelo hasta mientras, ¿ya? Pero ¿por qué le puse aquí? Porque esta es una pieza clave para la operacionalización de las variables. Por ejemplo, usted, si su tema principal es, hágame acordar que el tema de Ángela Campos. Dime, Ángela Campos, ¿cuál era tu tema? Efectos del fortalecimiento del core en la biomecánica de miembros inferiores en deportistas. Ya. Jessica Rivera, dime tu tema, por favor. Gracias, Ángela. Jessica. ¿Estás, Jessica Rivera? Bueno, vamos, Micaela, ¿cuál era tu tema? Efectividad de los ejercicios de Frenkel en adultos mayores para mejorar el equilibrio. El equilibrio, ya. Entonces, gracias. Entonces, yo quiero utilizar la efectividad del ejercicio físico para mejorar el equilibrio, ya. Entonces, en la operacionalización de la variable, yo tengo que hacer un listado y explicar qué ejercicios voy a ocupar yo. Y esos ejercicios tengo que hacer constar en un cuadro donde diga, por ejemplo, el ejercicio A va a ser que consta de trote, por ejemplo, que trote, de estiramiento, el ejercicio A, trote y estiramiento, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo así genérico. El ejercicio A entonces consta de trote y estiramiento. ¿Cómo o cuál es el instrumento o dónde consta la intensidad y la frecuencia del ejercicio? ¿Sí? Si yo voy a hacer en adultos mayores, ¿a qué le denomino adulto mayor? ¿Sí? Esa especificación tiene que constar en operacionalización de las variables. Quería el tema de Jessica Rivera, pero no está Jessica Rivera en la sala. Ok. Seguimos, por favor. Escribir una definición de cada variable del tema en cuestión. Buscar las bases teóricas o existentes que expliquen las variables. Recuerden, por favor, que todo es científico, todo es desde la teoría científica. Basarse en teorías y autores que se relacionen con su tema y guarde correspondencia con la hipótesis o preguntas científicas del sistema de variables. Es decir, que dé solución a esto de explicar teóricamente las variables implícitas de nuestra tesis. Es muy importante en esta, déjame admitirles. Ahorita está entrando Jessica. Ok, seguimos. Es muy importante en esta parte del marco teórico, pues que usted, por favor, valide todas sus variables desde la parte científica. Ya, vamos a poner otro ejemplito aquí. Correspondencia entre el marco teórico y la operacionalización de variables. A esto yo me refería. ¿Sí ve? Que todo lo que usted haga constar en su guión, ¿se acuerda del guión en el punto número 1? ¿Sí? Todo lo que hace constar luego en la matriz de operacionalización de variables tiene que hacer constar. Por ejemplo, este test de aquí, ¿sí? Aquí, mire, hay un concepto que dice prueba del equilibrio dinámico que requiere fuerza, flexibilidad y propiocepción, ¿sí? La dimensión es una dimensión. ¿Qué dimensión mide esta prueba? La estabilidad del tobillo.
El indicador, distancia obtenida en el intento de longitud relativa de la extensión. O sea, el indicador es cómo le evalúa la estabilidad del tobillo. Es decir, le dice, a ver, estire su pie, ¿sí? Y deben tener algunos parámetros, ¿no? Porque estos parámetros son ya los científicos de ustedes los que utilizan para, para sacar un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y la escala va desde menor a 94% inestabilidad del tobillo y riesgo de lesión. Si la puntuación marca inferior a esto, pues el deportista tiene un gran riesgo de sufrir una lesión al tobillo. Dese cuenta entonces que el marco teórico tiene que estar totalmente bien construido, porque si usted no construye bien este guión, posiblemente en la matriz de operacionalización de variables que vamos a hacer en metodología, nos va a complicar un poquito. Hay que tener mucho cuidado. Mire usted el atletismo. Aquí dice que, ¿se acuerdan? La evaluación de la inestabilidad en deportistas, en atletas. Está relacionado al atletismo. Entonces, el autor ha hecho constar el atletismo, pero aquí la operacionalización de la variable explica lo que es el atletismo. Conjunto de prácticas deportivas. Bueno, da un concepto, ¿no es cierto?, que practican los deportistas, etcétera. La dimensión es una disciplina deportiva, el indicador, el carnet. ¿Por qué el carnet? Porque pertenecen de pronto a la Federación Deportiva del Tungurahua y tienen pues un carnet de identidad, ¿sí? Y la escala es una variable cuantitativa nominal. No se preocupe que esto le voy a enseñar yo, pasito a pasito, de cómo ir poniendo la escala, el indicador, las dimensiones del concepto. No se preocupe, esto es una construcción que falta mucho. Pero a mí me gusta motivar a los estudiantes que esta sección lo hagan bien para que no tengan problemas en este cuadrito de acá. De pronto, el cuadro de la operacionalización de las variables está un poquito incomprensible. ¿Por qué? Porque es todavía temprano hablar de esto. Sin embargo, pues el guión debe estar correctamente bien ejecutado y los temas bien pensados, porque estos temas de acá tiene que explicar acá uno por uno cómo lo va a realizar. Seguimos, compañeros. Algunas recomendaciones ya para finalizar la clase. Sitios para investigar su marco teórico. Si es un problema de terapia o intervención, si es un problema que usted va a intervenir, casi la mayoría va a hacer pruebas de intervención. Entonces, en estos sitios científicos pueden buscar evidencias sobre terapias, ¿no? Aquí usted le da clic y va directamente a las bases científicas que le van a ayudar a investigar. Por ejemplo, Fisterra es magnífico para los estudiantes de maestría, ¿sí? Porque ahí le enseña más o menos y le da pautas para cómo usted ir construyendo su marco teórico, ¿sí? Entonces, revisará después si tiene un tiempito estas bases. Bueno, esa ha sido la clase del marco teórico. En este momento, pues se va a terminar la clase y vamos a iniciar otra sesión para hacer el foro y dejar clarito esta parte del marco teórico. Entonces, en el taller práctico número 3, déjame apuntarle a Rocío. A ver, en el taller práctico número 3, nosotros vamos a identificar las variables del estudio. En este momento vamos a hacer ese trabajo. Luego, revisar el guión que se le envió a realizar como tarea. Vamos a revisarlo ahora mismo. Empiece a buscar los artículos científicos de las teorías que se relacionen con sus temas, redactar el guión y enviarle a su director para su revisión y aporte. Luego, arreglar y ajustar todas las observaciones de su director y enviarle otra vez con copia a sus profesores del módulo. Listo. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido la orientación. Recuerden que como nosotros estamos haciendo un trabajo en forma conjunta, ¿cierto? Diana está investigando una... Espérame.
¿Están viendo en pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, mire lo importante de esto, ¿cierto? Fundamental para ese marco teórico, ¿cierto? Involucrarnos en temas científicos, ¿cierto? Que personas que ya han escrito. Recuerden que hablábamos de esa economía circular, ¿cierto? Que básicamente, si uno observa, es la reutilización de materiales en términos generales, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a tener que hablar dentro de ese marco teórico, nombrar, por ejemplo, hablo de Diana y Miguel, ¿cierto? Que están dando que la economía circular, la línea, lo lineal versus lo circular y principios de la economía circular. Pero de pronto en un momento dado van a tener que tocar algo de lo que está hablando Paula aquí, ¿cierto? De la economía del bien común. Estamos hablando de nombrarlo, más no involucrarse en el desarrollo total del tema. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok, ahora también les comentaba en la clase pasada, de pronto miren aquí, hablamos de un tema de ejemplos de economía circular, ¿cierto? Que nadie tiene ese tema. Entidades de banca, ¿cierto? De ética socialmente responsables, externalidades y negativas y positivas de qué, pues de la economía circular, consumo responsable y sostenible, etcétera, etcétera. Entonces uno de pronto, si ve que uno de estos temas que no están asignados le puede aportar a su tema de investigación, pues lo podemos utilizar. ¿Está claro? ¿Sí estamos claros de ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, recuerden que, bueno, vamos a ver un momentico aquí. Que se me hizo la... La que estoy mirando acá, a ver si les puedo compartir. Ah, ¿están viendo ahí mi pantalla? Lo estamos viendo usted, profe. Ah, bueno. Y ya. Ahora sí, ¿la están viendo? Sí, profe. Ok. Aquí hay unas... ¿Sí la ven claro o lo ven borroso? ¿Sí lo ven claro? Bueno, aquí se me está... Entonces, básicamente, ¿cierto? Una recomendación, ¿cierto? Para hacer el marco teórico, ¿cierto? Pues sería, primero, hacer una lista de palabras claves, ¿correcto? Le pongo aquí un poquitico. ¿Sí están viendo mejor ahí?
Profe, se ve borroso. Esto está como medio. Pero lo dejamos de lo dejo compartir y vuelvo y se lo comparto. Si no me toca que me escuche. Ahí mejoró. ¿Mejoró ahí o no? Yo lo veo bien, profe. Ah, ok. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿cierto? Entonces les decía que básicamente entre los pasos que encontré podíamos hacer una lista de palabras claves y que por lo mínimo deben ser 10, ¿no? Si se usa el Google, pues escribir en el buscador, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Con esas palabras claves empieza, ¿cierto? Desde el principio, es decir, por orden cronológico, ¿cierto? Entonces, empezar con las lecturas sobre el tema pues, sobre el tema que nos corresponde. ¿Listo? Importante también en esto, las fichas bibliográficas, ¿cierto? Porque incluso uno muchas veces necesita, cuando está en la presentación de su trabajo, pues también tiene que acompañarse de esas fichas bibliográficas, ¿cierto? Como para que le recuerde a alguno sobre algún tema, digamos como una palabra clave para poder acordarse uno de lo que investigó acerca de ese tema, ¿sí? O digamos, para profundizar sobre algún tema en particular, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, aquí hay también una lista, ¿cierto? De las fichas bibliográficas que uno puede utilizar en un momento determinado. Yo no sé si de pronto le sacan una foto a esto o que de todas maneras que eso como queda en la grabación para que a ustedes les sirva, ¿cierto? Pero es importante también, ¿cierto? Aquí, esto es para, digamos, la realización de las fichas bibliográficas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser, no? Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el autor o los autores que abren sobre el tema, ¿cierto? Si tienen algún documento, tienen algún artículo, una publicación en una revista, etcétera, entonces también tener ese título de esos documentos, ¿cierto? Hacer un resumen de que pues de lo que estamos leyendo para nosotros poder hacer digamos, el recorrido global, ¿no? ¿Estamos? También debe tenerse cuidado pues con la fecha de publicación y si utilice revistas y eso, pues, donde tener los nombres donde fue publicado por lo menos ese artículo. Recuerde que nosotros vimos ahí unos ejemplos de la economía circular en Europa, ¿cierto? Donde de pronto se hacía mucho énfasis en lo que es la parte de la construcción. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces ya en la parte, lo que tiene que ver como la redacción del marco teórico, ¿cierto? Recuerden que es importante mirar que eso a la final es un acto que decíamos que es reflexivo, ¿cierto? Donde básicamente la idea es que conectar todas las ideas, todo lo que uno, digamos, la información que uno ha juntado, ¿cierto? Como conceptos, investigaciones, la cronología, etcétera, ¿cierto? Juntarlo todo y la idea también es pues aunarlo, ¿cierto? Y que no se vean como, ¿cómo se llama esto? Como cortes que digamos, como seguir una secuencia lógica, más bien. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Bueno. Sí, profe. También es importante tener en cuenta lo que son los tiempos verbales y las citaciones, ¿no?
Profe, esos tutoriales y esos archivos que nos muestras tú, ¿no los puedes enviar al correo o no sé dónde podamos mirar la grabación de la reunión? Yo la idea es enviarles el link de la grabación. También se la paso a esta niña de investigación. ¿Listo? Ah, ok, la puedes mandar al correo, ¿sí? Sí, para que les quede las... Ah, bueno. A ver, lo que pasa es que a veces es muy pesado, pero ahí miramos a ver qué hacemos, ¿listo? Pues como para que lo tengan, Listo. porque yo sé que para ponerse las giras ahorita, si aquí lo tengo, ya para que nos vamos a poner a Profe, ¿y estas grabaciones no se pueden subir a la plataforma del colegio como a las clases normales? la plataforma de la universidad. Sí, señor. Me tocaría decirle ¿cómo es que se llama esta niña? Ya se me fue. Bueno, al departamento de investigación a ver qué posibilidad hay de que me den un espacio y yo pueda subir las grabaciones ahí o que ellos mismos las suban, ¿sí me entiendes? Sí, profe, sería bueno. Y porque de vez en cuando hace falta una repasadita. Es correcto, sí señora, estamos de acuerdo. Entonces, es importante, como les decía, ¿no? Esas citaciones son muy importantes. Yo tenía por acá un modelo más sencillo, pero veremos a ver si se nos deja. Oye, se aburrió doña Paula tan rápido. Desarrollo de tema. Más este de pronto nos sirve también. Hola, ¿cómo están? Hombres y mujeres de ciencia. ¿Sí escuchaste bien? Sí, señor. Hombres y mujeres de ciencia. Espérate a ver, te lo comparto. ¿Estás viendo mi pantalla? Ya, profe. Ok. Les saluda Ricardo Villacrés, presidente de Investigarte y su tutor de investigación. ¿Qué tal el sonido? Perfecto. Ok, entonces vamos a mirar, pues esta es una que me parece que esta herramienta también les puede servir. Este es el tercer video de una serie que ya hemos venido presentando respecto a la revisión de literatura. Su definición, uno debe de explorar los documentos, artículos, trabajos, conferencias, libros disponibles en la literatura respecto a la temática tratada, ¿no? El investigador hace el uso de la literatura para fundamentarse y para tener una referencia sobre lo que va a proponer en su estudio. Ahora sí, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla para comenzar con la sesión de hoy. Nosotros hemos hecho la exploración de la literatura. Hemos organizado los archivos. Después de haber hecho la organización de archivos, empezamos a hacer la primera lectura con la finalidad de ya construir el marco referencial o estado del arte. Una vez que ustedes ya tienen sus autores, como les decía, ya pasamos a una segunda lectura más profunda, o el marco referencial, como les dicen algunos, es el compendio de todos los autores que han trabajado. Entonces, en esta segunda lectura, como yo estoy buscando armar mi marco teórico, ya empiezo a leer el marco teórico de los demás autores para ver cómo ellos sustentan esta relación de variables. Acuérdense que esa viene del problema de investigación, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar de la literatura, de los marcos teóricos de otros autores, identificar qué me sirve para sustentar mi trabajo. Cuando ustedes van a hacer esta revisión de literatura, asegúrense de encontrar instrumentos de recolección. A este nivel de lectura es encontrar algo que se llama warrant. El warrant es el elemento lógico que garantiza que esa relación de variables tiene sentido. Una relación que no tiene lógica, así yo la demuestro estadísticamente, eso se llama relación empírica, ¿no? Para eso es la revisión de la literatura.
porque a mí se me podría plantear un tema que tal vez no tenga ni lógica. Y si yo no encuentro a nadie que lo haya estudiado y lo haya sustentado, lo más probable es que debería cambiar de tema. Para eso es el marco teórico, para sustentar esa hipótesis que yo estoy proponiendo con investigación. Yo estaba trabajando con un tema que decía crecimiento económico y calidad ambiental. Ya, por eso este tema ya lo tengo trabajado. Miren, ya estructuro mi posible marco teórico. Y como yo tengo levantado ya algunos artículos, lo que voy a hacer es revisar de entre todos los artículos, porque se supone que estos temas yo los saqué de ahí, de la primera revisión de literatura. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es volver a leer de entre todos los archivos que yo tengo, los autores que hayan tratado estos temas. Entonces, una vez que yo tengo esta posible temática, empiezo a hacer la revisión de la literatura, ¿no? Y empiezo a revisar autor por autor y completaría este espacio acá. Ahora vamos a trabajar con su teoría. Nosotros estamos analizando en este tema la UTAUD, ¿no? Para construir su marco teórico en función a las variables que existen en la UTAUD. Ok, estas son teorías. Todas estas son variantes del modelo de la UTAUD, o la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Esa es la UTAUD. Entonces, esta teoría, como ustedes ya estudiaron, es una teoría conformada por la hibridación de varias otras teorías, entre ellas comportamiento planificado, aceptación de tecnologías, la TAM, las teorías de innovación tecnológica y otras teorías que dan origen a esta teoría llamada UTAUD. Entonces, si hablamos de marco teórico, el marco teórico de esta, tomando en cuenta esta teoría, debería tratar de explicar cada una de estas flechitas que ustedes ven aquí y por qué existe una relación lógica con el comportamiento, la intención de uso. Entonces yo empezaría primer tema, como está puesto ahí. Primero, obviamente, hablaría de la teoría, hablar de dónde viene, cuáles son los orígenes y de dónde vienen sus variables. Y luego empezar a explicar cada una de estas variables, definirlas y luego explicar por qué tienen una relación con la intención de uso. Entonces dirían, bueno, la expectativa de desempeño es lo que el consumidor o el usuario espera recibir de la tecnología que va a utilizar, ¿no? Entonces, luego empieza a explicar que tiene una incidencia en el comportamiento de uso debido a qué. Y ese es el warrant del cual les estoy diciendo. Y aquí, pues, en este caso, haría lo mismo con cada una de ellas. La influencia social la defino y por qué tiene una incidencia en la intención de uso. Y así con cada una de ellas. Estas variables que ustedes ven acá, género, edad, experiencia y voluntad de uso, son variables modificadoras a la relación que hay entre estas otras dos variables. Entonces, yo digo aquí, esos argumentos lógicos son los que uno debe de ir sustentando en la teoría, el por qué. Y ese es el tema con el marco teórico. Yo podría tener en un marco teórico varias teorías, si el fenómeno se da para eso. Ahora, mi consejo es, keep it simple, háganlo más simple, ¿no? Si ustedes pueden hacer un estudio con varias teorías, obviamente lo van a complicar un poco más, porque van a tener variables de una teoría y de otra teoría. Pero lo mejor es tratar de aterrizar todo a una sola teoría. Eso es lo más recomendable. Si ustedes buscan ser vanguardistas y quieren saber lo último sobre su temática, van a tener que obligatoriamente buscar en inglés. Pero si ya quieren contextualizar, obviamente van a tener que buscar en español. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un objeto de estudio? Una variable se puede medir, obviamente, a través de sus indicadores, ¿no? Una variable puede tener varias dimensiones, pero todas esas dimensiones tarde o temprano tienen una forma de medirse. Pero los objetos de estudio no se pueden medir. Dime cómo mido crowdsourcing. Explicar el objeto de estudio, ¿no? Es parte de lo que tengo que ir explicando también dentro de ese marco teórico. Sí, de hecho hay una cápita especial para eso, que vendría a ser la definición de términos, que
no todas las instituciones tienen eso. Por eso es que casi todos lo mandan a un marco teórico. Y es que ese es el problema. Como no en las universidades también tienen ese error de no distinguir cuál es la diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual, una simple definición de términos, todo lo mandan al marco teórico. Para resolver eso, por ejemplo, yo les suelo aconsejar a algunos de mis estudiantes en su momento era, haz un marco teórico conceptual, para que ahí vaya todo, la teoría como tal y la explicación de todas sus dimensiones y de variables y todo lo demás y la explicación de los objetos de estudio para que ahí entre todo, ¿ya? Pero sí, obligatoriamente tienes que definir el objeto de estudio dentro de esa definición de términos. O acá en este caso ponerlo dentro del marco teórico. Pero eso, el crowdsourcing en este caso no es una variable, es un objeto de estudio. ¿Qué del crowdsourcing quiero medir? Ahí sí está la variable, pues para eso está la teoría. Yo podría haber medido esto sin necesidad de haber tenido ni siquiera la teoría. Podría haber dicho el impacto del desempeño de la logística en la intención de uso de los modelos crowdsourcing. Y ahí están dos variables, se acabaron. Yo pondría la GLUM y la intención de uso, modelo simplificado. Y que es una derivación de qué teoría? De la que ya tenemos aquí. Es una de las variables. En este caso, la GLUM, que es la desempeño de la logística de última milla, la estamos incorporando como, en este caso, como la parte, como el aporte, porque eso es lo nuevo del estudio, el aporte teórico. Con la capacitación correcta se puede hacer un buen trabajo, inclusive de nivel doctoral, yo les diría, ¿no? Hacerse una publicación en una revista indexada y les aseguro que con ese tema pueden entrar muy bien. Claro, entonces miren la diferencia entre un objeto de estudio y una variable. Por ejemplo, del consumidor puedo sacar muchas variables. El consumidor tiene, ya vimos, intención de uso, aceptación, motivación, solo del consumidor. Y ese es uno de los consejos que yo doy mucho para los que van a elegir temas en titulación. Asegúrense de lo que van a hacer, de su tema de investigación, lo puedan levantar, lo puedan resolver haciendo una investigación solo sobre un solo objeto de estudio. Porque yo puedo medir dos variables dentro del consumidor y decir que la motivación intrínseca tiene un efecto en la intención de compra del consumidor. ¿En dónde voy a estudiar eso? Solo en hacer una encuesta al consumidor. Tengo las dos variables en una misma encuesta. Pero si quieren medir, por ejemplo, impacto del desempeño financiero de la empresa en la intención de compra del consumidor, ¿qué hacen ahí? ¿Qué pasa ahí con ese tema? Ajá, a través de una prueba estadística. Claro, lógico. Y en la intención de consumidor, imagínense, yo tendría que levantarle una encuesta al consumidor relacionando la otra variable también. Y ahí se complica el estudio. ¿Por qué? Porque tendría que tener la variable también de esto del desempeño financiero, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque uno puede sacar un muy buen tema de investigación, encontrar fácil y académicamente relevante. Para eso la clave es, primero, cuenten con datos y segundo, y si no los tienen, pues si su investigación va a requerir de hacer un levantamiento de datos, piensen solamente en una unidad de estudio. Generalmente la que pueden levantar de manera abierta, consumidores, estudiantes, usuarios, si quieren hablarlo por internet, empleados, tal vez hasta es más fácil. Pero si ya trabajan un tema a nivel gerencial o empresarial, hacer entrevistas o levantar data, encuestas a empresas es más difícil, ¿no? Ese marco teórico que van a construir tiene que sustentar, como les decía, cada una de estas relaciones de variables, ir explicando el por qué se relacionan. Y en el caso de la nuestra, que es la que estamos agregando, que es la que agrega significancia al estudio, también hay que sustentarla, pues. La lógica de esto es, del argumento de por qué el Bloom incide en la expectativa de desempeño y en la confianza. El sustento, la idea detrás de esto es que si a mí me llevan tarde o si la entrega demora mucho, yo pensaría que eso ya no funciona. Y como ya no funciona, no confío en ella. Por lo tanto, el hecho de que el desempeño de la logística sea malo va a incidir en la expectativa de desempeño que yo tengo y en la confianza sobre esa plataforma. Y eso es lo que tienen que argumentar, porque ese argumento que yo lo estoy diciendo, alguien más lo debe de haber dicho. Por lo tanto, cuando lo encuentren, le ponen el nombrecito ahí lo citan. Justo ese argumento que yo estoy diciendo,
en otro trabajo. ¿Cuál es su objetivo ahí? Coger ese autor y pegarlo justo ahí, porque dijo lo mismo que yo tenía. Ese es el marco teórico, así es que se hace. Encontrar mis ideas en otra gente y pegarlos ahí como autor. ¿Ya? Por eso, miren que el estado del arte siempre va a ser primero, porque yo con el estado del arte primero identifico qué trabajos más llevan esa misma temática. Pero ya después de hacer una lectura más profunda, yo ya empiezo a ver qué teorías utilizaron y si alguna de esos autores tiene la misma teoría que la mía. Y esto, ¿no? De tratar de sustentar lógicamente mis ideas. Y eso es el marco teórico. De ahí en lo demás, ¿cuáles son las diferencias entre los demás marcos? Pues eso está en los demás videos. Y esto pues va para YouTube. Muchas gracias por su participación y espero que a la gente que lo vea también le guste, ¿no? Y cualquier pregunta siempre a las órdenes. Para la gente que vea este video, pues lo puede hacer a través de los comentarios. Siempre presto a ayudar. En lo demás, espero que este video les haya servido. Les agradezco nuevamente por su tiempo. A los que van a estar ya cerca de titulación, estoy seguro que esto les va a ayudar mucho. Así que cualquier cosa, pues pueden luego consultar el sitio web. Ahí tenemos también algunos recursos disponibles, ¿no? Cursos también, y más que todo el canal de YouTube, que eventualmente estamos subiendo videos. También cualquier sugerencia sobre temas que ustedes requieran, que necesiten, me los pueden hacer para yo poder subir videos relacionados al tema, ¿no? Entonces ha sido un gusto, mis amigos. Me despido nuevamente. Okay, mis amigos de ciencia, me despido. Muchas gracias. Cuídense y quedamos en contacto. Bueno, muy bien. Señor. Digamos, otra información que nos sirve muchísimo también, ¿cierto? Es mirar, básicamente, se decía, ¿no? ¿Cuáles de todo lo que leí son mis ideas? Y busquemos esas ideas que hayan planteado otros, ¿cierto? ¿Correcto? Y poder uno hacer la relación o la correlación en un momento determinado, ¿cierto? Para poder plantear de que sí hay algo ya científico, ¿cierto? Ya escrito sobre el tema. ¿Estamos claros? Sí, profe. Yo creo que de todas maneras estas herramientas les van a servir mucho. Me parece a mí que son como muy claras, ¿cierto? Lo que decías tú, el problema es que sí tenemos que leer. Y de eso se trata, ¿cierto? Digamos, esos espacios que hay, o esos tiempos que hay para ir trabajando sobre el tema. Porque igual, fíjate que también hay situaciones, ¿cierto? O conceptos que son importantes que haberlos visto o tener, digamos, la parte de metodología de la investigación bien clara, ¿no? Que de pronto nosotros vemos en los primeros semestres la metodología de la investigación y como que no le ponemos cuidado, ¿correcto? Pues, profe, yo no se lo niego. Mire, en el caso mío, digamos, es la primera vez que voy a realizar una investigación y un trabajo de estos, y no se lo niego que me queda, o sea, no, es complicado y es duro, pues, como arrancar y uno empieza, venga, de dónde inicio y de dónde arranco, pero pues, en el caso mío, digamos que estoy recibiendo asesoría de mi hermano. Él ya ha hecho varios trabajos, él ya tiene una carrera profesional y entonces él como que me asesora también o yo le digo, mire, Alejo, llevo esto, ¿qué tal está quedando? Entonces él me dice, sí, o cambié esto y cositas así. Entonces por ese lado, pues él me está tratando como de asesorar en ese asunto, la verdad. No, y eso es importante porque lo que te decía, ¿cierto? Es importante que uno buscar personas, ¿cierto? Que ya tengan también experiencia y le ayuden a uno también a realizar esos trabajos, ¿no? Sí, profe, así es. ¿Sí? Pero lo importante, como te decía, si miren que en la universidad yo creo que, tú no estuviste, pero la universidad les dio varias herramientas, yo no sé si te las mostraron, ¿cierto? Donde se hablaba cómo pueden investigar, dónde pueden buscar, ¿cierto? ¿Sí miraste eso o no? Sí, si no estoy mal, profe, eso está ahí en todas las carpetas que suben para lo del semillero. Ajá. Espérate un momentico aquí, que yo se la mostré la vez pasada a Información Universidad, aquí está. Y aquí habla de información, documentos complementarios.
Entonces, mira, espérate, muestro esto aquí para que lo... Hay una carpeta de las que nos envió, de las que envió Cata, ¿cierto? O sea, compartir pantalla. ¿Ahí está viendo en pantalla? Ya, veo varios archivos ahí, pero ninguno abierto en concreto. No, no he abierto ninguno, simplemente es para que mires dónde está, porque por ejemplo acá, Ah, ¿cierto? sí, profe. En la carpetica dice documentos complementarios, semilleros de investigación, ¿correcto? Y habla de las normas APA, habla de las partes que componen la entrega del anteproyecto, habla de la explicación de las partes que componen el proyecto, ¿sí me entiendes? La portada, bueno, la capacitación, y aquí, por ejemplo, les colocó también un ejemplo, valga la redundancia, del estado del arte, ¿correcto? Sí, señor. Entonces uno, por ejemplo, ahí tú dices, ah, venga, miramos, vamos a mirar ese estado especial si nos lo carga porque a veces... Pero me parece que es importante también como tener esa información. Yo siempre digo tratar de descargarla de una vez y tenerla como herramienta de consulta, ¿sí me entiendes? Porque es que uno muchas veces llega y comienza, uy, espera un momentico, ¿dónde fue que yo vi eso? Ya sé que me lo pasaron, pero en algún lado lo tengo, ¿correcto? Y comienza a buscar y a buscar y a perder el tiempo en vez de haberlo tenido, tenerlo en una parte y una vez a la mano, ¿correcto? Sí, sí, sí alcanzas a ver ahí mi pantalla, sí. Sí, profe. Ok, por ejemplo, mira, aquí te dice, el investigador deberá realizar lo siguiente con cada documento que encuentre, libros, capítulos de libros, páginas web, académicas, artículos, revistas, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí le dice, el investigador deberá leer y clasificar la información encontrada. Entonces comienza a darle unos pasos, ¿cierto? Que me parece que son supremamente importantes y pueden ayudarnos muchísimo. ¿Listo? Ok, profe. Y esto fue por los que básicamente nos envió Cata. Lo que pasa es que esta es como en una carpetica, muestra aquí para ver si puedes ver ahí la carpetica. Mírala acá. Ya nos pasó el formato de evidencias, semilleros, nos pasó, ¿cierto? Esto del proceso, donde tenemos acá, digamos, las pautas y en donde tenemos más bien el cronograma y la lista, ¿cierto? De los estudiantes. Pero aquí estos documenticos yo creo que son de muy, les pueden servir muchísimo, ¿correcto? E incluso ella nos envió, espérenme a ver si yo lo veo. Ella envió un listado también donde está, donde yo puedo consultar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces me parece que aquí hay creo que es de ella también. Ah, no, este es el que me dieron en la católica. Pero pues igual, yo pienso que algo importante para esto, para ir saliendo del, digamos, como para ir teniendo un enfoque general, ¿cierto? Es mirar la información que nos pasó Cata, ¿correcto? Sí, señor. Y una vez hayamos visto esa información, pues lo que te digo, ¿no? Tratar de descargar lo que necesita, ¿cierto? Las herramientas que ella envió, porque ella envió, me acuerdo que envió 2 videos también sobre formas APA, sí, sobre normas APA, sí, los tienen también, ¿cierto? Sí, que no estoy mal en el correo, creo que están. Exactamente, el Ujú. correo que envió. Entonces a mí me parece que es importantísimo que de pronto le peguen una revisadita a ese material y ya, como ya han avanzado en algo, ¿cierto? Pues comenzar a mirar bien y cómo enfocamos, digamos, nuestro trabajo hacia, pues, hacia lo que quiere también la universidad, ¿no? Porque recuérdate también que las pautas generalmente nos las da de la universidad, ¿estamos? Claro. Muy bien. Bueno, pues yo creo ahí que preguntas del millón, cuénteme. A ver. No, señor, solamente que le agradecería muchísimo que me regalara pues, la grabación de esta reunión, profe. Ok. Muy bien, vamos a descargarla a ver. Es que la vez pasada si la hacía descargar me dijo que se demoraba 3 días y me dio fue risa.
Claro. Pero entonces toca esperar de pronto es por lo que a veces está como muy lento el internet. Creo yo que es eso, ¿no? Pero sí, yo la bajo Ok. porque también igual se la tengo que pasar a Cata. Además, les voy a enviar ahí unas acticas para que me hagan el favor y me la firmen, pues que no están todos, pero no importa, ahí se las envío al correo porque pues igual hay que dejar las evidencias de que sí hemos visto algo sobre eso, ¿no? Listo, profe. Yo no se las he pasado, pero pues igual se las voy a pasar para que me hagan el favor ahí, la miren y la firmamos. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces ahí me saludas a Miguel, dígale que lo extrañé hartísimo. Claro que sí, no hay ningún ¿Listo? inconveniente. Gracias Ok, nuevamente. pues igual, y vamos a mirar si en la otra semana, es que yo no sé a qué hora les queda más fácil, pero me va a tocar programársela, lo que les había dicho yo es que por ahí de 5 a 6, mejor dicho, lo voy a hacer de 5 a 6 por ahí el martes para que estén pendientes, ¿cierto? Ay, profe, el martes no, dejémoslos para el miércoles. Lo que pasa es que el martes mi esposo tiene una cirugía. Bueno, no, Miércoles, no, no. ¿sí? Sí, por eso es que por eso les pregunto siempre, ¿no? Ok. Porque digo yo, bueno, si se le complica, entonces no, hagámosla Mm, entonces el miércoles. listo, perfecto, miércoles. ¿Listo? Voy a tratar de programarla de una vez para el miércoles y la hacemos de 5 a 6. El miércoles estoy yo en la universidad y entonces ahí podemos mirar alguna cosa. Me parece a mí que es importante. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, entonces que mi Dios te Gracias. bendiga. Saludos por allá. Amén. Lo mismo, Bueno, profe. un feliz fin de semana, ¿no? Chao, profe.